Buenas noches, mi nombre es Luis Miguel Díaz González, estudiante del MBA de la Universidad EAN. Para la materia de gestión de operaciones, he escogido el artículo de investigación para el foro Crear una ventaja competitiva, una nueva relación entre la gestión de operaciones y la política industrial, de los autores Martin Spring, Alan Hooks, Cathy Mason y Paul McCaffrey. En este artículo vamos a desarrollar la relación que se tiene la gestión de operaciones y la política industrial en todo un contexto como tal para el desarrollo de la producción de las empresas de un país. En este caso vamos a tomar como ejemplo y los autores basan su investigación en el Reino Unido y algunos casos de Estados Unidos también con Japón, los cuales el Reino Unido y Japón y Estados Unidos estaban en más o menos a las décadas de los 80 preocupados por el tema de que Japón se había convertido o había desarrollado sus empresas manufactureras al llegar al punto de ser muy competitivas. Esta preocupación se extendió por los modelos que manejaba en ese tiempo Japón o sus estrategias de competitividad, como son las de justo a tiempo, gestión de calidad, entre otras. La estructura del artículo, como la manejaron los artículos, tiene unas definiciones, unos puntos, unos conceptos claves de política industrial. En este artículo los autores examinan la conceptualización cambiante de la fabricación, de la gestión de operaciones y la estrategia de fabricación desde la década de 1980, cómo se realizaban, qué estrategias se tenían en esos años, como les decía anteriormente, como país de estudio o enfoque de estudio, el Reino Unido. Durante el mismo periodo los autores resumen las principales tendencias en la política industrial implementada por los gobiernos de la economía desarrollada. Se complementa también el artículo con el tema de política industrial en el país en particular, que es Reino Unido, explicando cómo el desarrollo de las ideas teóricas, cómo nacieron, cómo se fueron desarrollando para el tema de política industrial, que cada vez estas políticas se basan en un enfoque conocido como los sistemas de innovación. Muy importante durante el desarrollo del capítulo este término innovación, el cual pues se va a desarrollar o los autores desarrollan más adelante. El enfoque de los sistemas de innovación es una base apropiada para una nueva comprensión de la política industrial. Conceptos claves. Un concepto muy importante dentro del desarrollo del artículo es la política industrial. Para el autor Warwick, 2013, la política industrial es cualquier tipo de intervención o política gubernamental que intenta mejorar el entorno empresarial o alterar la estructura de la actividad económica hacia sectores, tecnologías o tareas que se espera que ofrezcan mejores perspectivas de crecimiento económico o bienestar social de lo que ocurriría en el ausencia de tal intervención como tal, ¿sí? Es un contexto empresarial de gestión, especialmente en Harvard Business School. El término política como tal se ha referido a la estrategia empresarial. Sí, tenemos un término muy conocido como es la gestión de operaciones, ahora conocido por desarrollar la noción de estrategia de fabricación, pero normalmente se refería a ella como una política de fabricación. Vamos a ver dos tipos de política, la política horizontal y la política vertical, que nos dice Crafts y Hooks en 2013 que existen estos dos tipos de política como tal. Entonces, la política horizontal está destinada a proporcionar bienes públicos que de otra manera en el mercado no lo proporcionaría como tal, una empresa no los proporcionarían. Eh, este tipo de política horizontal, estos bienes como tal los podemos definir como la educación, la investigación y el desarrollo, la capacitación, y no nos podemos dirigir a ninguna empresa para buscar este tipo de bienes. La política industrial sectorial, en cambio, se dirige deliberadamente a algunos sectores y o empresas destinados como tal. Los objetivos de la política industrial y la competitividad firme.
A los autores les preocupa comprender cómo la política industrial puede ayudar a las empresas como tal de un país a ser más competitivas, a ubicarse en un sector, tener en las economías desarrolladas, donde los costos, especialmente laborales, son muy altos. Esta es la preocupación mayor de los autores del capítulo, cómo poder de la mano de la política industrial llegar a que estas empresas en este mercado laboral con altos costos lleguen a surgir. Krugman en 1994 ha señalado que los países no compiten entre sí de la misma manera que las empresas. Esto a pesar de que puede ser una forma superficialmente persuasiva de las palabras de tal como la usan los políticos y digamos gente que se dedica a comentar del tema. Se desarrolla durante el capítulo una política industrial que requiere entender la combinación particular de la infraestructura social e instituciones políticas de un país. Hay un cambiante panorama de la fabricación de ideas, estrategias de fabricación y la literatura de la gestión de operaciones, que ha venido como relacionando como tal y lo vamos a ir desarrollando durante el capítulo. El análisis de dos autores, Hayes y Hellwright, sobre la nueva competencia industrial en el papel del gobierno nos lo resume en la siguiente matriz, donde vamos a ver en la primera columna el macro como tal de un país y segunda, en la columna, la tercera fila, por decirlo así, vamos a mirar el tema donde están ubicadas las microempresas o las pequeñas o medianas empresas, pyme como lo podemos llamar en este momento. Vamos a ver por el tema de la columna 2, la estructura, su hardware y su infraestructura en software. Entonces en el cuadro 1 vamos a ver las políticas como tal, vamos a ver políticas de política fiscal, de impuesto, políticas monetarias, políticas de comercio, políticas de industria, como tal la política de estructura, los mercados de capital, labor de la organización, en este recuadro como tal en el primer cuadro. En el recuadro 2, en el tema de software de infraestructura, vamos a ver la cultura, las tradiciones, la religión, valores y el comportamiento social. Este recuadro no nos da tanto desarrollo a la competitividad de la cual estamos buscando dentro de una estrategia de política industrial. En cambio, el recuadro número 3 es donde vamos a ver como tal la relación de estas dos para el surgimiento de estas pequeñas empresas, por decirlo acá en este recuadro. La selección de mercados y negocios, las decisiones de la planta de capital, la capacidad de instalaciones de ubicarse, la capacidad de las instalaciones como tal, la ubicación y especialización, los procesos tecnológicos y la integración vertical. En el último recuadro que vamos a revisar como el tema de estructura organizacional, también vemos el sistema de medición y control, las políticas de trabajo, las relaciones con el vendedor, la administración, selección y desarrollo de políticas y el presupuesto como tal de capital, ¿sí? Destinado como a una designación de decisiones. Estos autores nos plantean este cuadro y también nos dicen que, como resumen, que no creemos que el primer cuadrante macro de la estructura sea la causa dominante de la mayoría de los problemas competitivos de las empresas manufactureras. Las empresas que creen en su salvación radican las acciones tomadas en este cuadrante, particularmente aquellas que operan en sistemas de mercado de libre como Estados Unidos, están seriamente mal dirigidas desde nuestro punto de vista. Los cambios importantes en la conceptualización y la fabricación. La fabricación incorpora cada vez más aspectos de servicio, como el diseño, mantenimiento y la consultoría de atención al cliente. Estos temas del servicio es un tema muy clave porque las empresas dejaron este tema de lado y se destinaron a producir. Y el tema del servicio lo dejaron atrás. Tema que en esos años de 1980-1990 generaron
el resurgimiento de nuevas organizaciones que se dedicaban a los mantenimientos, a los servicios como tal, el cual estaban ciegos en este año. La unidad de análisis en la estrategia de la manufactura se desplazó de una planta o empresa a la red de suministro, y la gestión de la cadena de suministros creció como dominio de la investigación de la gestión de operaciones desde mediados de la década de 1990 hasta fines de la década pues, del 2000 como tal. Los cambios en los enfoques de la política industrial, el caso del Reino Unido. Hay tres temas principales que son muy evidentes dentro del desarrollo para los autores. En primer lugar, las políticas se han centrado más en los determinados sectores y las tecnologías en particular desde 2010. En segundo lugar, se han adoptado una serie de iniciativas centradas en la región. Finalmente, ha habido un aumento gradual en el énfasis de la innovación, con una política de innovación y una política de industria convencional que vuelven cada vez más indistinguibles. En este recuadro podemos ver como un resumen de la política industrial del Reino Unido desde 1980 y su evolución a 2015 como tal. Tenemos un énfasis general, vamos a ver una desregulación y privatización, vamos a ver un tema de política horizontal, la reducción masiva de apoyo político, selectivo, horizontal, surgimiento de una política empresarial centrada en las pequeñas y medianas empresas, la reducción burocrática, los subsidios, la capacitación profesional, suministro de esquemas y apoyo a los préstamos, donaciones para investigación y desarrollo. Muy importante este tema de investigación y desarrollo y la mezcla con la innovación, o sea, es lo más específico que tenemos que tratar para estructurarnos con una política industrial bien diseñada. En la década de los 90 eh, o se desarrolló la agenda de competencia, de regulación continua con algunas políticas horizontales. En el tema de política horizontal, la política de empresa continua. En 2010 a 2015, en un énfasis general, se revisó el mayor énfasis sectorial incorporado en estrategias de tecnología emergentes y en la política horizontal, una política empresarial continuada, foco adicional en el desarrollo de habilidades, acceso a financiación, desarrollo de la cadena de suministro y la contratación pública de investigación y desarrollo. Como les decía, un tema muy importante dentro de esto. Acá vemos un resumen como tal en el tema sectorial y tecnología regional e innovación. A principios de los 80, la regulación y la empresa se revisó como tal una política industrial, se abandonó la selectividad y se redujo el apoyo horizontal. Los subsidios industriales y las ayudas estatales a la industria manufacturera cayeron. Esto generó un cambio y se hizo hincapié a la política de la competencia, la privatización y la reducción de las barreras comerciales relacionadas con UE y la promoción de la pequeña empresa como tal. Para esos años, en el Reino Unido existían unos libros que se llamaban los libros blancos, que en 1988 el Departamento de Comercio e Industria DTI estuvo casi totalmente dedicado a crear un clima que estimule a la empresa y reduzca la burocracia, decía este libro blanco. De 1994 a 1996, el libro blanco se dedicó a escribir acerca de la administración conservadora y publicó 3 libros sobre la competitividad. Entonces acá, muy para el desarrollo de la gestión de operaciones y su política industrial, muy importante el tema de la competitividad, y para los libros blancos centrados en las políticas de pequeñas y medianas empresas, más o menos hacia 1994 y 1996, donde lo importante eran los incentivos del mercado. ¿Cómo podía por medio de una política industrial incentivar a aquella dueños de la pequeña y mediana empresa a desarrollar sus productos y generar una competitividad ejemplo para las otras organizaciones? Estos incentivos de mercado generaban labor de capitales y la política fiscal, esto con el fin de apoyar a las pymes como tal. Cúmulos y regiones, las regiones y los clústeres apoyados en la Agencia de Desarrollo Regional establecidas en 1998. Esta Agencia de Desarrollo Regional nació como tal
Para dar un apoyo, según el análisis, estaban destinadas a reducir o eliminar las diferencias regionales del crecimiento, pero con su desarrollo fracasó como tal en este intento. Estas agencias de desarrollo regional fueron abolidas para 2012 y fueron reemplazadas por las sociedades de empresas locales, con fondos muy reducidos, obviamente. A partir de 2010 se proporcionaron fondos adicionales limitados del Fondo de Crecimiento Regional. Los libros blancos comenzaron en un énfasis creciente en los sectores y tecnologías, entonces tomaron estos libros blancos una visión sectorial del desempeño, en innovación como tal. En 1996 se discutió más explícitamente las asociaciones sectoriales y la necesidad de acomodar diferentes diferencias sectoriales. Sin embargo, los gobiernos siguieron evitando las políticas sectoriales selectivas. Incluso en 2006, más del 90% del apoyo gubernamental hacia las industrias se dedicó a las políticas horizontales. La incorporación de la política de innovación como tal era muy importante en el tema de investigación y desarrollo para las pequeñas empresas, que se introdujo en el 2000 y se extendieron para las grandes empresas más o menos en el 2004. La política de innovación se racionalizó y la entrega se centró en el 2007 como tal, en torno a una nueva agencia no departamental como tal. Más reciente entonces, TSB comenzó a ofrecer el Programa de Iniciativa de Investigación para las Pequeñas Empresas, SBRI. El caso teórico de nuevos enfoques de la política industrial. Como tal, vamos a ver teóricamente que los nuevos enfoques de la política industrial han sido como una información de nuevas conceptualizaciones de los procesos económicos y de la innovación y la producción. Este enfoque de sistemas de innovación ha sido una parte importante en el cambio conceptual y ha sustentado una política que busca ajustar la arquitectura institucional en las economías desarrolladas para mejorar la interacción y el aprendizaje. Revisamos también los sistemas de innovación, cómo la innovación se ha convertido en una parte más importante de la fabricación. Se supera la falla del mercado en la producción de las actividades de investigación y el desarrollo. La intervención de la política basadas en enfoques de sistemas de innovación pretenden superar las deficiencias. Revisamos cómo las pequeñas empresas innovan y empiezan como a tomar importancia en el tema gubernamental, dando el gobierno apoyos a las mismas con el fin de tener un desarrollo en el tema de investigación y, valga la redundancia, de desarrollo, en sentido que no es una falla de mercado el problema, sino la creación del mercado. Las fallas de mercado todavía ocurren, pero no son una parte de la historia. Un sistema tecnológico puede definirse como una red o red de agentes que interactúan en un área tecnológica específica bajo una infraestructura institucional particular para generar, difundir y analizar la tecnología. Los sistemas tecnológicos se definen en un término de flujo de conocimientos o competencia o en lugar de flujos de bienes y servicios ordinarios. El sistema, también hablamos de un sistema sectorial de innovación, que es un conjunto de productos nuevos o se define como un conjunto de productos nuevos y establecidos para usos específicos y un conjunto de agentes que llevan a cabo actividades e interrelaciones en el mercado para la creación de producción y venta de productos. Un sistema sectorial tiene una base de conocimiento de tecnologías, insumos, demandas como tal. Vemos también una serie de temas que desarrolla el artículo que son las implicaciones de la política industrial, en la cual Roderick argumenta que la política industrial debe ser para facilitar y apoyar el aprendizaje y el descubrimiento entre todos los participantes. Identifica unas cuestiones claves, debe basarse en una comprensión como tal, la política industrial. Es inevitable que algunas innovaciones fallen, la política debe basarse en un enfoque de opciones y en tercer lugar la política y su marco de tiempo deben constituirse para garantizar la transferencia y la rendición de cuentas y evitar la incertidumbre como tal de parte de los agentes clave. La política industrial en acción en el Reino Unido. Innovate acá
Es el tema de un programa que desarrolló el Reino Unido y los catapults. Se intenta comprender en los términos teóricos desarrollados en la sección anterior como catapult o catapulta ayuda a modificar la arquitectura institucional, a hacer a las empresas manufactureras del Reino Unido sean más competitivas. Trabaja el desarrollo de este artículo, cómo se innova en los centros UCA y los catapults. La innovación anteriormente llamada tecnología como base, Technology Strategy Board es el principio, vehículo de implementación para el Departamento de Negocios, Innovación Innovación y Habilidades. El programa Catapult se inició después de un informe del gobierno del Reino Unido por el empresario Herman, y estableció 7 catapults que cubren una gama de tecnologías. Ahora consideramos que la catapulta de HBUM comprende 7 centros de investigación, todos los edificios dedicados cada uno a especialización de tecnología de producción particular como la confrontación de metales y compuestos. Las estrategias sectorales y las catapultas en la política industrial del Reino Unido son ejemplos concretos de cambios deliberantes de la arquitectura institucional. Acá en esta parte se hace una discusión potencial de la política industrial y las implicaciones para la gestión de operaciones. Podemos revisar qué puede la intervención del gobierno cambiar cosas. El gobierno desarrollando sus procesos puede cambiar las cosas. Las instituciones por definición son duraderas y a menudo están profundamente arraigadas. Como tal, podría argumentarse que las políticas diseñadas para alterar están trabajando demasiado contra la corriente para tener éxito. Revisamos una orientación política industrial en el Reino Unido, donde podemos ver que la política industrial está dirigido en un sentido amplio a las empresas que deciden si participar o no y en qué invertir el tiempo y el dinero. Una gran parte de la política industrial es entonces como surgen sobre el diseño de procesos de escrutinio y detección de errores. Las implicaciones para la gestión de operaciones como tal, entonces acá ya hemos visto esto. La implicación para la gestión de operaciones, el análisis anterior tiene una implicación de 3 tipos para la gestión de operaciones, y los autores se ocupan cada uno a su vez, aunque estén estrechamente como interconectados. En primer lugar, la naturaleza cambiante de la fabricación tiene consecuencias directas para el conjunto de decisiones y acciones que involucran a los gerentes de operaciones senior independientemente de la política industrial. Segundo, las intervenciones de la política industrial en un país o región particular afectan las decisiones y las acciones que los gerentes de operaciones deberían tomar. Y en tercer lugar, el proceso de desarrollo e implementación de la política industrial y la necesidad de una asociación estrecha en la industria del gobierno y un mundo académico. Surgen los roles para profesionales y eruditos de la gestión de operaciones en este proceso. La gestión de operaciones en los bienes comunes industriales. Podemos revisar para este caso, cuanto mayor es la complejidad de los productos y los procesos, mayores serán los beneficios de la coubicación. Estos análisis sugieren que la gestión de operaciones tiene que considerar una gama más amplia de formas de organización en sus bloques de construcción básicos de empresas, mercados y cadenas de suministros para su desarrollo y ser competentes como tal. La gestión de operaciones como un consumidor de la política industrial. Los gerentes de operaciones también deben comprender y aprovechar las conexiones con los ecosistemas, facilitar por medio de la política industrial que deben encontrar un equilibrio entre enfocarse en sus propias operaciones y cadenas de suministro inmediatas. Gestión de operaciones y procesos de política industrial. También vemos que hay un rol entre gestión de operaciones y el segundo distrito electoral como tal, académico, a medida que la política de innovación converge con política industrial. Llegamos como tal a unas conclusiones. Se surge que, como ha argumentado Rosfield,
La política industrial puede ayudar a proporcionar un contexto en las empresas manufactureras para que puedan ser competitivas y de alto costo. El problema central va a ser como la innovación. Es un tema muy importante que se vio. La fabricación depende de ello y crear valor. La política industrial debe acabar cada vez más la política de innovación. La gestión de operaciones debe adoptar su conjunto de herramientas conceptuales para incorporar y teorizar redes de mayor alcance y más fluidas en las empresas. La intersección de la gestión de operaciones y la política industrial surge de una rica agenda de investigación. Se ha comenzado a mostrar cómo se ve una operación ampliada, centrada en la innovación y cómo las organizaciones de investigación intermedias pueden ayudar a funcionar. Este como tal es el artículo y es un poco extenso, un poco complejo de entender, o fue un poco complejo de entender. Se desarrolló para la materia de gestión de operaciones. Muy buenas noches.